Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juanca, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Bueno, nos acostamos ayer, don Gabriel, con 30 minutos de otro escándalo que sacude a este gobierno. La revelación de unos audios es un audio que dura alrededor de 1 hora y 50 minutos, una conversación entre el abogado de Papa Pitufo, el abogado Ramírez, y el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando estaba en ejercicio del cargo, Jorge Lemus, donde la verdad, varias afirmaciones bueno, partiendo si Jorge Lemus era el que debía de estar hablando con los emisarios de Papa Pitufo, que es el primer gran cuestionamiento, don Gabriel, y no es la Fiscalía General de la Nación la que debe estar negociando con delincuentes, ¿no? Así es, Juanca, pero yo le propongo que veamos esto desde de lo macro a lo micro. Digamos, el contexto se da en el marco de una instrucción presidencial de buscar por todos los medios que Papá Pitufo, alias Marín, alias Papá Pitufo, Diego Marín, que se encontraba ya por fuera del país, regresara para responder ante la justicia por delitos asociados al contrabando, pero también frente a delitos por soborno de diferentes funcionarios públicos. Entonces, en ese contexto es que se dan estas conversaciones, pero hay una serie de detalles, Juan Camilo, que no se pueden olvidar. Uno de estos detalles tiene que ver con lo que el mismo Augusto Rodríguez, que es el director de la Unidad Nacional de Protección, 4 de febrero del 2025, señaló que recursos de alias Papá Pitufo habrían ingresado o habrían tratado de ingresar a la campaña del presidente Petro, a lo cual se siguió una instrucción del presidente de, digamos, de judicializar o de buscar la forma de judicializar a Diego Marín, quien hay que recordar también, Juan Camilo, viene operando esta red de contrabando desde hace más de 20 años y donde se han visto involucrados muchísimos funcionarios. Ahora, para su pregunta en concreto, la fiscal general de la Nación, cuando fue preguntada por el equipo de la unidad investigativa, dijo que podría haber una eventual usurpación de funciones. ¿A qué se refería eso? Se refería a una eventual negociación que estuviera siendo liderada por parte de miembros de la DNI o de cualquier funcionario de la rama ejecutiva, dado que la función de negociar en términos judiciales le compete exclusivamente a la Fiscalía. Sin embargo, también hay que decir que no es, si se quiere, atípico que dentro de las funciones que desarrolla el Ejecutivo por mandato constitucional y sobre todo en virtud de la función que tiene el Ejecutivo, por ejemplo, de garantizar negociaciones, acuerdos de paz o demás clases de negociaciones, puedan darse estas conversaciones. Sin embargo, y con esto concluyo, Juan Camilo, ni la forma ni el fondo de lo que dejan ver estas conversaciones nos deja tranquilos y por el contrario elevan muchas más preguntas que respuestas. Sobre paz total, sobre negociaciones y sobre la eventual extradición de Papá Pitufo a Estados Unidos, esto es lo que muestra ayer y revela la unidad investigativa de Noticias Caracol, lo que le decía Lemus, director nacional de inteligencia, al abogado de Papá Pitufo. Escuchemos. Lo de seguridad. Si el hombre decide ir y le garantizamos eso, que sea de bajo perfil, garantizamos seguridad, que no vayan a joder, garantía de que la fiscalía pues se corte verdaderamente como el deseo públicamente. Yo lo que te digo es otra cosa. ¿Cuál es? Una cosa que a mí me tiene preocupado, algo que sí, pero no ha caído. Yo tengo una sensación de que lo que me han dicho es que le piden un paquete. Pero hasta ahora no ha dicho nada. Y entre más pronto resuelva esto, mejor para él. Entre más pronto lo resuelva, mejor para él. ¿Sí? Es más, si ya está aquí metido en el cuento, el presidente, así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya la negociación que, si es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrillos y los grupos armados, será, y hay una ley que nos permite eso, que entre más avanzada la negociación,
hermano, la extradición ya no es igual. Bueno, ahí estaba. Lo preocupante aquí, don Gabriel, es pues cómo funcionarios del gobierno, demuestra esta grabación, andan ofreciendo una ley para acogerse a la estrategia de paz, ¿no? Que obviamente es muy preocupante. Yo la verdad no sé qué tiene que ver Papá Pitufo con una ley de paz. Pues Es que definitivamente, Juan Camilo, ese extracto que usted acaba de poner, a mi juicio, dentro de la hora larga de conversación que se tiene, es el más delicado y es el más comprometedor, por varias razones. Primero, porque no se entiende, como usted bien lo señalaba, de qué manera se puede utilizar un marco jurídico para la paz que no es nada más sino el marco que han tenido todos los presidentes desde 1998 con la ley 418 para avanzar en procesos de diálogo que atiendan la construcción de paz, pero ¿cómo se utilizaría la ley 2272 o ley de paz total para incluir un contrabandista, un criminal ordinario que nada tiene que ver con el conflicto armado dentro de esas negociaciones, incluso nombrándolo, yo no sé, gestor de paz? Esto no se dice en la conversación, pero son las figuras que establece esa ley para evitar de esa manera, y esto es lo grave, utilizar una ley que no tiene como propósito evadir la responsabilidad de la justicia para delitos ordinarios, incluir a un contrabandista para que de esa manera se pueda evitar su extradición a Estados Unidos. Y eso sí es lo que me parecería delicado, porque ahí sí se estaría hablando de una especie de acuerdo para generar las condiciones abusando del poder presidencial y del ejecutivo para evitar que se haga efectiva una extradición que en todo caso de... claro, ya 9:14 de la mañana. Vamos a repasar otro de los apartes de la grabación. En esta ocasión, el abogado Ramírez habla de cómo Diego Marín, su cliente, si hubiera querido tirar a este gobierno, ¿cómo lo haría? Escuchen. ¿Qué le digo yo? Diego, si hubiera, o sea, Diego, si se hubiera querido tirar en este gobierno, pues se lo tira, o sea, y siempre es la razón que le mandé con Ramón, que le mandé con Lisa, alguna vez le mandé razón con Alexander López porque me conoce. Yo, una persona de pronto también puede haber llegado al hermano, yo la verdad es que yo con ese por el lado no, porque hay muchas cosas ahí que no me funcionan. Hay muchas personas que llegan a hablar por él. Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón. Yo hablando de Ramón y el escándalo. Ahí estaba don Gabriel. Es decir, tirar lo que llama el abogado Ramírez, tirarse este gobierno es cantar los emisarios del gobierno nacional o con los que presuntamente ha hablado su cliente, ¿no? Aquí hay todo esto es un entramado muy extraño. Todavía no se conocen además varias piezas de este rompecabezas. Recuerde usted, Juan Camilo, que incluso se hablaba de un video en donde se habría grabado la devolución del dinero de esos 500 billones que supuestamente ingresaron a la campaña y que el presidente ordenó devolver, pero que a la fecha no se conoce. No se entiende por qué debe haber varios emisarios a nombre del presidente que van y visitan a Papá Pitufo en España. No se entiende esto cómo se conecta con la conversación que tuvo el doctor Lemus con el abogado de Papá Pitufo, y tampoco es claro, y esto también creo que la opinión pública merece conocerlo, si efectivamente alias Papá Pitufo, que ha podido contaminar a más de un gobierno, a más de una instancia del Ejecutivo, judicial, en fin, tuvo alguna relación en la campaña del presidente o tuvo alguna relación con funcionarios o familiares
del presidente de la República. Creo que nos estamos moviendo entre las sombras. Creo que lo que se está conociendo es de suma gravedad y abre la puerta a interrogantes frente a cuál fue verdaderamente la relación de esta persona con miembros de este y de otros gobiernos. Esto hay que decirlo claramente, de qué manera intervino en la campaña y qué es la información que él sabe que, como señala su abogado, podría hundir al gobierno. Yo creo que Colombia merece conocer toda la verdad, caiga el que tenga que caer. Vamos ahora a escuchar la parte sobre la negociación con la Fiscalía General. Escuchemos lo que dice Lemus. Para que él venga, qué hay que hacer como Estado, para que venga y pues responda por lo que hay que responder, si hay que responder por algo. Como está en este momento la situación, pues yo creo que el trámite de extradición de él, yo creo que ya es aprobado. Sí. Pero falta todavía un tema tribunal, el Supremo. No sé cuánto tiempo más se pueda. Yo le pregunto una hipótesis, para que incluso me diga antes, es decir, voy ya, y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente, que es así, y judicialmente. ¿Qué necesita de parte nuestra, pues, como presidencia de Estado, pues, porque, como te digo, pues en la cuestión ya de fiscalía, Sí, es que eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la fiscalía que lo favorezca, es otra cosa. Eso no quiere decir que nosotros de pronto no podamos hablar algo con la Fiscalía para que lo favorezca. De todo el extracto, lo más preocupante es esa parte, ¿no, don Gabriel? Digamos, a nombre del presidente, toda la estructura del Ejecutivo para contribuir a que se generen unas condiciones, que no haya mayores afectaciones e incluso interceder frente a la Fiscalía, que recordemos no depende de la presidencia, es una rama autónoma. Pero también hay que señalar una cosa, Juan Camilo, y es que en ningún momento, y estas conversaciones se dieron en febrero del año pasado, según los registros de la unidad investigativa, que durante todo este año no se le haya comunicado a la Fiscalía General de la Nación que se estaban sosteniendo estas conversaciones, que incluso se estaba explorando la posibilidad de abrir un espacio de negociación con la Fiscalía. Es decir, se utilizó el nombre del presidente, se utiliza el nombre de la Fiscalía, y ahí es donde yo creo que la fiscal señala con juicio atinado que podría incluso configurarse una usurpación de funciones y que resulta de extrema gravedad que esto no se haya hecho de la mano con la autoridad competente para poder avanzar en las negociaciones correspondientes e incluso que se haya puesto al gobierno del presidente, que se haya puesto a la oficina del presidente mismo a disposición para tratar de generar unas condiciones judiciales favorables para Papá Pitufo. Esto es otro de los temas muy delicados que sale en la conversación que la unidad investigativa develó el día de ayer. Y en una última parte que queremos repasar, dice Jorge Lemus que le ha tenido estima a Diego Marín. Y este man, la primera vez que se reunió conmigo, porque lo vimos 2 veces, el hombre sí me demostró que de cara. No, es que usted yo le dijera. Por eso es que yo, en medio de todo, he tenido estima con él. Sí. Y él lo sabe. Sí, Yo no sé si le dije. Sí, claro. Sí, señor. Yo sé. Estima con el mayor contrabandista de Colombia, que pues es obviamente otro de los audios muy preocupantes, mucho más tratándose de una afirmación que hace un funcionario, alto funcionario de un gobierno nacional como el director nacional de inteligencia, ¿no, don Gabriel? Seguramente así es, Juan Camilo. Es lamentable que el director de la agencia, la principal agencia de inteligencia, se refiera en términos de un criminal condenado, solicitado en extradición, que lleva más de 20 años liderando un cartel de contrabando, de defraudación a los impuestos,
de defraudación a la administración pública, de soborno a altos funcionarios, que ha contaminado campañas presidenciales, que tiene un prontuario como los peores criminales que ha visto Colombia, y que el director de inteligencia manifieste que le tiene estima. Ahora habrá que preguntarle al doctor Lemos qué entiende por tenerle estima, de qué manera le tiene estima, en qué contextos un director nacional de inteligencia que se ha visto un par de veces con este criminal puede manifestar que le tiene estima. A mí me parece que esto, tanto en las formas como en el fondo, es preocupante, y esto no solo tendrá que responder el director Lemus, el exdirector Lemus, sino también el presidente de la República, que fue el que puso dentro de Palacio Nariño, dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia, a una persona que se refiere en estos términos a uno de los criminales más perseguidos por las autoridades colombianas e internacionales. La unidad investigativa de Noticias Caracol también consultó directamente con el presidente de la República y obtuvo una respuesta. Esto dijo la presidencia. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, por medio de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia, se permite dar los siguientes comentarios. Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito. Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades. La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante. Sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso. La decisión de la fiscal del caso de solo investigar a partir del 2023, cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el Estado, le demostró para el señor presidente que la Fiscalía solo quería perseguir al gobierno cuando el presidente Petro perseguía a Marín hasta lograr su control en España y Portugal, hablando con el presidente español y el primer ministro. El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la Fiscalía General y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien aprovecharlo. Por el momento, la presidencia no hará más pronunciamientos al respecto. Que una de las tantas preguntas que queda a raíz de este comunicado, don Gabriel, es ¿quiénes son esos funcionarios, no? Exactamente los nombres de quienes estaban pidiendo plata a la gente de Papa Pitufo, ¿no? Que el presidente Petro nombra a través de ese comunicado. Sí, que tampoco es claro si se refiere a funcionarios de inteligencia de este gobierno o de gobiernos pasados, pero lo que sí vemos es una acusación muy grave tanto a los organismos de inteligencia como a la Fiscalía, tratando de demostrar que aquí hubo un contubernio de las autoridades públicas, judiciales y de inteligencia para evitar que Papá Pitufo llegara a Colombia, e incluso limitar las investigaciones de la Fiscalía del 2023 en adelante para usar esta investigación en contra del presidente Petro, cuando lo que él señala es que buscaría su retorno para que pueda contarle al país la verdad de un prontuario de más de 38 años, pero lo que vemos aquí, Juan Camilo, es el mismo patrón de siempre, el presidente excusando las fallas de su gobierno, echándole la culpa a otras agencias, incluso a la Fiscalía. Es decir, aquí no hay un centímetro de responsabilidad por haber puesto en las agencias de inteligencia directa con este señor Maricón esto que hubiera podido pasar. Entonces estamos viendo ese mismo patrón, la lavada de manos típica del gobierno cuando estalla una crisis de estas dimensiones como la que fue develada la noche de ayer. Bueno, esa una de las polémicas, por supuesto, muy grandes. En segundos se ha comprometido con nosotros a atendernos a partir de las 9:30 el exdirector nacional de inteligencia, Jorge Lemus. Quiero no irme, don Gabriel, no despedirlo sin mencionarle otra polémica que se ha armado en redes sociales durante el fin de semana. Esta es muy política y electoral. El presidente Petro, en medio de su fascinación con el nuevo contrato de pasaportes que antes manejaba Thomas Gregan Sons, y en un tono de crítica hacia el procurador Gregorio El Hash, dijo en una parte de su trino
termina siendo una confesión para muchos muy preocupante. Dice: no puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella, intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos y la promesa a cambio de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de la Espriella. No sé si tuvo la oportunidad, Gabo, de leer un trino que hace Wilmar Mejía esta mañana, donde dice el ex jefe de inteligencia del DNI que el presidente Petro cometió una ligera imprecisión. Dice que el presidente fue impreciso porque usó el término información de inteligencia en lugar de orden judicial. No sé qué tan ligera sea. Pues dice que un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos. Es uno de los trinos también donde aumenta esta polémica. Por supuesto, Abelardo de la Espriella y varios candidatos presidenciales ya han reaccionado. Abelardo de la Espriella solicitando medidas a organismos internacionales. Esto tiene, Juanca, dos aristas, si se quiere, porque lo que señala el trino es sumamente grave por dos razones fundamentales. La primera razón es si efectivamente existen estas denuncias, si efectivamente existe esta información de que el candidato de la Espriella habría tenido comunicación con los hermanos Bautista para alterar el resultado electoral a cambio de el negocio de los pasaportes, esto verdaderamente sería un escándalo de inmensas proporciones que las autoridades judiciales y el mismo presidente debería encargarse de denunciar y que se debe esclarecer con la mayor prontitud posible a 2 meses de las elecciones. Esto de por sí sería, suponiendo que lo que está planteando aquí el presidente sea cierto, sería una noticia de suma gravedad. Sin embargo, hay otro aspecto y es, no sabemos nosotros, más allá de los trinos, más allá de lo que ha dicho el cuestionado señor Mejía, de las investigaciones que adelanta la Fiscalía con alias Calarcá, si esto se trata de una investigación judicial, porque recordemos, Juan Camilo, y digámosle a la audiencia que para poder interceptar un teléfono, para poder hacerle seguimiento a un ciudadano se requiere de una orden judicial sobre la base de una investigación ordenada y vigilada por un juez. Entonces, lo que se tiene que saber aquí es efectivamente si hay una investigación judicial, a quién están investigando, por qué lo están investigando, ¿sí? O si esto es una utilización de los organismos de inteligencia para perseguir o para seguir o para escuchar a los candidatos presidenciales, entidades que dependen en su mayoría del gobierno nacional, lo cual sería gravísimo porque implicaría un delito de interceptación ilegal de comunicaciones y sobre todo un antecedente y un precedente nocivo en la contienda electoral. Claro, Entonces yo creo, Juan Camilo, sí, que aquí están esas dos cosas. Verificar efectivamente si hubo esta conducta y segundo, verificar si hay una orden judicial o si de lo contrario se están utilizando los organismos de inteligencia para seguir candidatos. Son las 9:29 de la mañana. Don Gabriel, gracias.